Quisiera, hermanos, pedirles que por favor abran su Biblia ahí en la segunda carta que el apóstol Pablo utiliza escribe a la iglesia de Corintios, ahí en el capítulo 1, versículos 19 y 20, que es con el texto que vamos a empezar nosotros el sermón de hoy día. Siempre les digo, hermanos, es realmente una bendición poder servirle al Señor y poder compartir con ustedes la palabra de Dios cada semana. Es una responsabilidad grande, hermanos, y sobre todo la bendición de poder estar congregados con ustedes acá como iglesia, hermanos, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 1 y versículos del 19 al 20 dice así: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Vamos a orar, amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, venimos, mi Dios, delante de ti, Señor, a darte a ti toda la gloria, toda la honra. Señor, queremos pedirte, Señor, que tú nos des de tu bendición en este día, Señor. Mientras tu palabra es expuesta, Señor, que nuestros corazones sean llenos de tu verdad. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dos textos, dos versículos realmente impresionantes que tienen mucho que ver con nosotros, con la vida cristiana, ¿sí? Cuando hablamos de las promesas de Dios, estamos hablando en cuanto a nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y las promesas de Dios, yo sé que muchos han leído o más o menos entienden de lo que son las promesas de Dios. Estamos hablando de un aspecto fundamental en la vida del creyente. Y para cualquier hombre o mujer que haya recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, es una realidad. Es decir, que las promesas que tenemos nosotros en la palabra de Dios son una realidad, son ciertas, son verdad para cada uno de nosotros solamente por el hecho de haberle recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por favor, escuche antes de continuar. Nosotros no merecemos nada de Dios, absolutamente nada de parte de Dios, excepto un juicio y sentencia. Eso es lo que nosotros podemos recibir de parte de Dios. La palabra de Dios dice ahí en Romanos capítulo 3 y versículo 23, dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Ezequiel capítulo 18 y versículo 20 dice que toda alma que pecare, esa ciertamente morirá. Escuche, nosotros no somos aptos o no merecemos absolutamente nada de parte de Dios. Lo único que podemos recibir de parte de Dios es un juicio, es una sentencia, por cuanto todos hemos pecado. Sin embargo, la justificación es precisamente lo contrario a lo que estamos diciendo. Es decir, que Dios nos trata como a su Hijo Jesucristo. Es decir, que el Padre nos otorga todo lo que Jesús ha ganado en su vida, en su muerte y en su resurrección. Es en Jesucristo y por Jesucristo que el Padre nos trata como a su Hijo. Y en ese sentido, usted y yo venimos a ser hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también coherederos de Dios, de Jesucristo.
Esto, ¿qué significa, amados hermanos? Que Jesucristo recibió todo el castigo en la cruz del Calvario por mis pecados. Es decir, que Él ocupó mi lugar en la cruz. Y cuando yo lo recibo por fe como mi Señor y mi Salvador, yo recibo el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y de esta manera me corresponde a mí, como hijo de Dios, toda la herencia que Dios le da a su Hijo Jesucristo. Por esta razón, usted y yo venimos a ser coherederos de Cristo. Es decir, compartimos la misma herencia que Dios el Padre le da a su Hijo. Esto es una bendición. Por esta razón, y en virtud de Jesucristo, todas las promesas que hay en la palabra de Dios son para mí, me pertenecen a mí, son parte de las riquezas que tenemos en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8, Efesios capítulo 1, versículo 3 nos hablan de eso. Quisiera solamente compartir con esto. Hay mucho con respecto a esto hablar. Efesios capítulo 1 y versículo 3 es importantísimo. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 18 tiene la misma idea. Entonces, cuando estamos hablando de promesas en términos cristianos o para nosotros los creyentes, es muy importante porque esto es parte muy importante, parte fundamental de la vida de cada creyente. Hay algunos teólogos que dicen que en la Biblia tenemos alrededor de 3.565 promesas. Otros teólogos dicen que hay como 7.000 promesas para nosotros. O sea, de cualquier manera son muchas promesas. Pero en esto tenemos que hacer un énfasis especial porque cuando leemos la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tenemos que poner mucha atención. Porque hay promesas que son para personas específicas, en un momento específico, en una situación específica. Hay promesas que Dios hace a una familia, a un grupo de personas, en un momento específico, en una situación específica, en un tiempo específico. Hay promesas que Dios hace a toda una nación, por ejemplo, para un tiempo específico. Ya si vamos al Antiguo Testamento, igual hay promesas que son para nosotros, que son para el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, cuando leemos la Biblia tenemos que tener en cuenta esta particular situación. De cualquier manera, todas las promesas, déjeme decirle, todas las promesas, las que están en la palabra de Dios, que son para nosotros no porque nosotros las merecemos, o porque de pronto usted y yo hicimos algún mérito para merecernos esas promesas. Esas promesas son nuestras, son suyas y le pertenecen y nos pertenecen es por los méritos de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Eso es lo que acabé de explicar hace un momento. Dicho esto, hermano, ¿qué podemos decir acerca de las promesas? Las promesas de Dios son capaces de sostenernos en el proceso de la vida. En este mundo, en esta vida que estamos viviendo, son, por así decirlo, como una ancla para no acabar a la deriva como un barco en el mar. Las promesas son como un cimiento para sostenernos cuando somos golpeados por la adversidad. A veces la traición, la infidelidad, la angustia, las decepciones, la soledad dañan a la persona. Sin embargo, cuando hay una promesa de Dios, es como un cimiento que nos ayuda
a sostenernos firmes a pesar de la adversidad. Las promesas que tenemos en la palabra de Dios son el aliento de la fe y el sustento de nuestra alma al atravesar desiertos en la vida. Quisiera ponerle un ejemplo nada más. En la Biblia tenemos muchos ejemplos acerca de cómo y lo importantes que son las promesas de Dios para nosotros, los hijos de Dios. Si usted se acuerda de Abraham, por una promesa que Dios le dio a Abraham básicamente esperó más de 20 años el nacimiento de su hijo Isaac. Aunque su fe maduró en ese proceso también debemos decir que Abraham cometió muchos errores. ¿Recuerda usted? Abraham quiso darle una manito a Dios ahí, luego tuvo un hijo, luego finalmente tuvo Isaac, cometió pecado, luchó con las consecuencias de ese pecado. Y dicho esto, pues me consuela saber que Abraham, el padre de la fe, no fue un hombre perfecto, y gloria a Dios por eso. Cometió errores como usted y como yo, pero al final, de lo que yo quiero decir es que al final Abraham creyó la promesa que Dios le dio a él. Y al final nació su hijo, Isaac. Romanos capítulo 4 y versículo 20 dice así: tampoco dudó, está hablando Pablo acerca de la promesa que Dios le dio a Abraham. Le dijo así, dice así: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dicho todo esto, amados hermanos, déjeme decirle que lo más importante de una promesa no es la promesa en sí misma, sino el Dios de la promesa. En su palabra está la promesa y por ser palabra de Dios es cierta. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando Dios promete algo, su palabra está en juego. Es la veracidad de Dios que está en juego ahí. Sin embargo, debemos siempre notar que Dios siempre cumple lo que Él promete. Lo que Él dice, Él hará. Lo que Él ha dicho, así va a ser. Por ejemplo, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Mateo capítulo 28, versículo 20. Él ha prometido darnos gracia en la libertad. Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 30. Él ha prometido darnos ayuda y fortaleza. Isaías capítulo 41, versículos 10, 13 y 14. Él ha prometido en su palabra darnos provisión. Filipenses 4, 19, Mateo capítulo 6, del versículo 31 en adelante. Incluso Dios ha prometido estar ahí en el lecho de nuestra muerte. Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me sostendrán. Él ha prometido su regreso. Juan capítulo 14, versículo 2. Él ha prometido darnos vida eterna. Juan capítulo 3 y versículo 16. Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17. ¿Cómo no amar a este Dios que cumple lo que Él dice? Si Él ha prometido, Él lo va a hacer. Dicho esto a manera de reflexión y de introducción, el tema para hoy es muy importante, amados hermanos. Si usted quiere poner un título al tema de hoy, ¿cómo ayudar a nuestros familiares? ¿Cómo ayudar a nuestros familiares? La palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículos 16 y 17, yo sé que ustedes lo han leído siempre, lo estudiamos aquí en los cursos bíblicos que tenemos. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, amado hermano, amada hermana, ustedes que también nos están viendo, una de las bendiciones más grandes, el tesoro más grande que usted y yo podemos tener aquí en este mundo, el tesoro más valioso que usted puede llegar a tener en su vida, literalmente en sus manos, es la palabra de Dios, es la Biblia. No hay nada que se compare al valor que tiene la palabra de Dios. A ese libro, compuesto por 66 libros que usted tiene en su mano, que se llama Biblia. Es lo más valioso que usted puede llegar a tener en sus manos, en su vida. Es un tesoro, literalmente, porque ese tesoro no es de aquí, viene del cielo. Ahí tenemos la palabra de Dios. Por medio de este libro podemos conocer al creador de todo lo creado. En este libro nosotros podemos conocer a aquel que salvó nuestras vidas, a nuestro Señor Jesucristo. En esta palabra nosotros podemos entender y conocer todo lo que es referente a Dios, su carácter, su persona, lo que a Él le agrada, lo que a Él no le agrada. En este libro, amados hermanos, podemos conocer el futuro. Podemos conocer qué es lo que significa la familia, el hogar, nuestros hijos. Conocemos de economía, conocemos de futuro, conocemos de geopolítica, conocemos de historia. Este libro es absolutamente completo. No necesita nada para ser completo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es completa, es útil. Dice la palabra de Dios. Un adjetivo calificativo que es importante de denotar acá. Es útil. Lo que es inútil, usted lo desecha, lo desprecia, lo bota, no lo hace caso, lo tiene por ahí. Pero la palabra de Dios dice que es útil. Es decir, que es algo necesario para usted y para mí, como creyentes, para nuestra vida. Es algo importantísimo para nosotros. Es útil. Por lo tanto, debemos de atesorarlo, guardarlo, leerlo, amarlo, estudiarlo. Eso es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice ahí que nos ayuda. ¿Es útil para qué? Para redarguirnos. Es decir, que nos muestra el pecado, nos muestra el error donde estamos fallando en nuestra vida, pero también nos da la solución para mejorar ese error que estamos cometiendo. Nos ayuda a corregir nuestra vida. Eso significa redarguir, es la obra del Espíritu Santo. Nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, nos muestra el pecado, pero también nos muestra la solución que es Cristo. Nos redarguye, nos corrige. ¿Qué? ¿Qué nos corrige? ¿Qué necesita ser corregido? Lo que está mal hecho. Lo que se hace mal, lo que se procede mal. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a corregir, ¿qué? Nuestros pensamientos, conducta, palabras, vida, acciones, comportamientos, etcétera. Nos ayuda a corregir, nos instruye en justicia, dice. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es más hacer lo malo que lo bueno. Nuestra naturaleza es más hacer lo pecaminoso que lo justo. Entonces la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos indica, nos comunica. ¿Y todo esto para qué, amados hermanos? Para prepararnos a nosotros para toda buena obra. Es de bendición. Y entre toda la hermosura y trascendencia que tiene la palabra de Dios, en ella encontramos las promesas de Dios a sus hijos, las promesas de Dios a su pueblo. Una promesa de Dios es el hecho por el cual Dios se compromete a hacer algo o a dar algo. Es decir, es un ofrecimiento voluntario de parte de Dios para los que le obedecen. Él se ofrece a cumplir
lo que Él ha dicho. Cuando hablamos en términos de las promesas de Dios, en la Biblia siempre tenemos que tomar en cuenta que una promesa de Dios siempre está intrínsecamente relacionada con la inmutabilidad de Dios, es decir, el hecho de que Dios no cambia. Lo que ha dicho, Él hará. Lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es su palabra, Él no cambia. Lo que ha prometido, Él lo hará. Y de entre todas esas promesas, amados hermanos, hay una en particular, que es muy bonita y que es una promesa para usted y para mí. Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 31 y 32. Podemos leer desde el versículo 30 también. Usted conoce este texto, esta porción bíblica. Es interesante. Pablo y Silas están en la cárcel, ¿se acuerda usted? Ellos estaban predicando la palabra de Dios. Les pusieron en la cárcel ahí en lo más profundo, ¿verdad? Y lejos de, Pablo y Silas, lejos de pues llorar y pues lamentarse por lo que ellos estaban pasando, Pablo y Silas comienzan a cantar himnos de alabanza y de adoración a Dios. Comienzan a orar, a darle gloria a Dios, aunque ellos estaban en lo más profundo de esa cárcel, con grilletes, con cadenas, estaban encerrados, y cuando ellos comienzan a cantar, a darle gloria a Dios, sucede un milagro impresionante, ¿verdad? Las cadenas se rompen, las puertas se abren y ellos pueden salir libres. Entonces, cuando ve el carcelero que se les están escapando dos, él tiene miedo de eso. Y Pablo, conociendo la situación, le dice ahí en el versículo 30, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es decir, el carcelero les saca, ¿verdad? Les lleva para afuera. Y la pregunta del carcelero es interesante: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo y Felipe responden, y Silas, responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué promesa! Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él, es decir, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Yo sé que todos en algún momento de nuestra vida cristiana hemos leído este versículo y hemos orado por este versículo para que alguien de nuestra familia también venga a los caminos de Dios. Esta es una promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una promesa de nuestro Señor, de que en el plan divino está el hecho de que nuestros familiares también pueden venir y poner su confianza en el Señor Jesucristo, y de esa manera ellos obtengan la vida eterna. Es decir, que la promesa, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, se extiende a nuestros familiares. ¡Qué bendición! ¡Qué promesa! Y yo sé que en muchas de nuestras oraciones que hemos hecho van justamente en este sentido, por nuestros familiares que aún son inconversos y pueden venir al conocimiento de la verdad. Entonces, como creyentes que entendemos y conocemos la verdad bíblica, de los que rechazan a Jesucristo como su Señor y como Salvador, sabemos que hay un juicio para ellos, ¿verdad? Eso lo conocemos. Es el infierno, la condenación eterna. Tal vez por esta razón y por este entendimiento que nosotros conocemos, es que nosotros llegamos a tener una carga en el corazón por ellos y deseamos que nuestros familiares también sean salvos. Hay una pasión, una desesperación por ellos. Pero déjeme decirles, y sin embargo de todo esto, debemos de saber que la misma carga que tenemos por nuestros familiares
inconversos es exactamente la misma que Dios tiene por los perdidos. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es importante, amados hermanos, destacar el hecho que desde que una persona se convierte genuinamente a Jesucristo, comienzan a llegar las bendiciones, no solo para el nuevo creyente, en términos de lo que habíamos estudiado acá en la iglesia, Efesios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sino también para nuestra familia. Esa bendición de salvación se extiende no solamente para mí, sino también puede extenderse para nuestros familiares. Por eso dice ahí, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16 y versículo 31. En este punto yo no sé si usted está entendiendo. Lo importante, lo serio y la responsabilidad que usted tiene como creyente ante su familia, ante sus hijos, ante sus seres queridos, ante sus amigos. Es una responsabilidad muy, muy seria. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 10 al 14, Pablo enseña que la mujer inconversa santifica al marido que no es creyente. O al contrario, el marido inconverso puede santificar a la mujer que no es creyente. ¿Entiende eso? Escuche, aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Aquí no estoy diciendo que usted como mujer cristiana puede casarse con un hombre que no sea creyente. Eso es casarse en yugo desigual. Eso no está diciendo la Biblia. Escuche bien, la Biblia no se contradice. Lo que está diciendo aquí es que si una mujer inconversa se casa con un marido creyente, éste le santifica. ¿Qué quiero decir aquí, hermanos? Que, por ejemplo, yo creo que esto nos ha pasado a la mayoría de los que estamos acá, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en el mundo, y por ejemplo, en este caso, mi esposa conoció primero de Cristo, entonces ella me santificó a mí, y por el testimonio de ella yo también vine a ser creyente. Eso está diciendo. Y por lo contrario, hay casos también que en el hogar, pues el marido o el esposo conoce primero del Señor, le evangelizan, viene a los caminos de Dios, y por esa razón la mujer que no es creyente es santificada en el marido. Y por el testimonio del marido, pues la esposa viene a los caminos de Dios y ambos llegan a ser creyentes. Pero en ningún momento este texto dice que usted como mujer creyente puede casarse con un hombre que no es creyente. Eso no existe, eso se llama pecado, eso se llama casarse en yugo desigual. Eso no dice. Pero el punto acá es que lo que enseña la palabra de Dios es que la mujer inconversa es santificada en el marido que es converso, que es creyente, o al revés, ¿verdad? O al revés, el marido inconverso es santificado en la mujer que es creyente. Qué bonito, mire cómo nosotros podemos extender la bendición por el hecho de creer en el Señor. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al 6, es otro texto importantísimo que justamente denota o nos enseña cómo nosotros podemos ser de bendición a otras personas, ¿verdad? Moisés está enseñando ahí que los que obedecen los mandamientos de Dios son bendecidos y que esa bendición, obviamente, por esa bendición, pueden alcanzar más bendición las generaciones posteriores. Es decir, que así como el pecado afecta a las generaciones venideras, en términos de conducta, en términos de moral, en términos de verdad, o sea, todo esto son conductas adquiridas, ¿verdad? Es decir, hay una predisposición para el pecado en este caso, ¿verdad? De la misma manera, la obediencia a Dios trae gran bendición a las nuevas generaciones. Me explico. Usted se ha dado cuenta, es muy común en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Que el abuelito fue borracho, el padre es borracho y ahora el hijo también es borracho. Son conductas adquiridas.
Aquí no tiene nada que ver las maldiciones, no tiene nada que ver eso. Son conductas adquiridas, ¿verdad? Es la predisposición a cometer el mismo pecado. El abuelito fue mujeriego, el padre también fue mujeriego, el hijo también salió mujeriego. Son conductas, es la predisposición a cometer el mismo pecado. Sin embargo, por lo contrario, cuando nosotros como creyentes obedecemos a Dios, podemos ser de bendición no solamente a nuestros hijos, sino a los que nos rodean y a nuestras próximas generaciones. Así que si usted es un padre y tiene un hijo y tiene un nieto, asegúrese de que sea un padre que obedece la palabra de Dios. ¿Quiere bendecir a su hijo y a su nieto? Obedezca la palabra de Dios. Nada más, Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Excelente, excelente, excelente texto, hermano. ¿Qué nos está hablando aquí? De que la influencia cristiana a los no creyentes es de bendición, de tremenda bendición. ¿Por qué? Porque la obediencia a la palabra de Dios produce una vida santa que no corrompe a nadie, sino que al contrario trae influencia de bien a aquellos que están junto a ese creyente que vive y que obedece la palabra de Dios. Somos de tremenda bendición donde quiera que vayamos, hermanos. Dicho todo esto, amados hermanos, surge una pregunta en base a esta promesa que estamos leyendo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra familia? Yo sé que la mayoría, todos los que estamos aquí, tenemos familiares, hijos, hijas, padres, nietos que no conocen al Señor. ¿Cómo podemos ayudar a ellos? Pues hay una forma muy hermosa para hacerlo. Acompáñeme al libro de Romanos, capítulo 10, versículos 1 y 2. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros familiares para que ellos también conozcan del Señor, para que ellos sean bendecidos con su bendición, para que se cumpla esa promesa en sus vidas, que tú y tu casa serán salvos? Romanos capítulo 10, versículos 1 y 2 dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros familiares? A que ellos también sean bendecidos, a que esa promesa que leímos ahí en el libro de los Hechos sea una realidad en su familia, en su vida. ¿Ve usted ahí la parte A del versículo 1? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Primer punto, pasión por las almas. Pablo está aquí hablando de un amor intenso, de una pasión, de un deseo para que sus hermanos en la carne de su misma nación vengan al conocimiento del Señor. Él realmente tenía pasión por las almas. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Él tenía pasión por las almas, primer punto. Debemos, amados hermanos, de tener el corazón de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a los perdidos. La palabra de Dios dice que cuando el Señor vino y vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Y a veces así vemos algún familiar nuestro que está en fornicación, que está en pecado, en discotecas, en trago, en drogas, haciendo cosas deshonestas. Debemos de tener esa misma pasión que no solamente tuvo Pablo, sino que Pablo aprendió a su vez de Jesucristo, pasión por las almas, desesperarnos por ellos, porque están como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 9, versículo 36.
Era tanta la pasión por los perdidos de nuestro Señor Jesucristo que cuando Él entró a Jerusalén, Él lloró por todos los habitantes de esa ciudad. ¿Sabe por qué Él lloró? Porque todos le rechazaron al Mesías que supuestamente ellos estaban esperando. Todos le rechazaron. Y Él llora. Y Él tiene compasión de ellos. Romanos capítulo 9 del versículo 1 en adelante dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldición o pecado, dice esa palabra, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Se da cuenta? Pablo tenía un amor por toda su nación, por todo su pueblo. Amados hermanos, no nos quedemos conformes solamente con venir acá a la iglesia. Tú tienes tu hijo, tu hija que puede estar en pecado, en adulterio, en drogas, en pandillas. Debe de haber una desesperación, una pasión, un anhelo de que ellos también vengan al conocimiento de Cristo. El deseo de su corazón de Pablo es que sus hermanos en la carne, es decir, todos los israelitas, se conviertan al Señor Jesucristo. La razón tan fuerte de este sentimiento del apóstol Pablo es porque la palabra de Dios nos enseña que después de la muerte ya no queda ninguna esperanza para el pecador. ¿Entiende eso usted? Deberíamos de estar clamando, llorando, intercediendo, pidiéndole a Dios sabiduría por aquel hermano o hermana que no tiene a Cristo. Porque si se muere ya no hay más remedio para esa persona. Si se muere sin Cristo. ¿Entiende lo que yo le estoy diciendo? Es en esta vida donde el hombre decide dónde pasará su eternidad. Y todo eso depende de la respuesta que esa persona le dé a Jesucristo. O si le rechaza o si le acepta. De lo que hagamos con Jesucristo, de eso dependerá nuestra eternidad. Y esto es igual para todos. ¿Qué estamos haciendo? Debe de haber un anhelo, debe de haber lágrimas todos los días por ver a nuestro hijo que está pecando, que está viviendo en fornicación, que rechaza a Dios. Usted y yo creemos en el Señor. Sabemos el punto bíblico de lo que es la salvación, que una alma sin Cristo tiene una vida eterna sin Dios, un juicio eterno. Debe de haber esa pasión que consume nuestra alma todos los días. ¿Qué estamos haciendo para ello? Debe de haber dolor, pasión por predicarles el Evangelio. Debe de haber oración. Debe de haber dependencia a Dios, obediencia a Dios, sometimiento a Dios y a su palabra, para que esa promesa que leímos en Hechos capítulo 16 se cumpla en su vida. Y no solamente usted sea salvo, sino también su hija, su hijo, sus nietos. Segundo punto, no solamente debemos de tener pasión por las almas, sino también oración por las almas. ¿Ve usted el versículo 1, parte B? Dice así: y mi oración, de Romanos capítulo 10, y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. No está diciendo para que sean buenas gentes o para que tengan un buen trabajo y reúnan mucho dinero. No está diciendo eso. No está orando Pablo para que los de su nación tengan una buena profesión o para que disfruten su juventud. No, Pablo está orando, Pablo es específico aquí. Él está orando por la salvación de su familia. Sabemos y entendemos que el apóstol Pablo era un hombre de oración.
El mandamiento ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, es que debemos de orar sin cesar, sin parar, todo el tiempo, todo el momento. El cristiano que ora es aquel que depende de Dios. El cristiano que no ora es el que piensa que no necesita de Dios. La vida de oración del creyente debe de ser su estilo de vida. Un estilo de vida. A veces se comete el error, ¿no? De que solamente oramos cuando hay necesidad, cuando hay un problema. Pero obviamente no es así. Piensan que solamente hay que orar cuando tenemos problemas. Pero déjeme decirle una cosa. Si usted piensa eso, ore para que Dios le fortalezca cuando usted tenga un problema. Fundamente su oración en una vida centrada en el temor de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Se da cuenta usted ahí? Aquí, cuando está hablando de levantar las manos santas, quiere decir que las manos del que ora deben de ser llenas, limpias, llenas del amor de Dios, de una vida de santidad. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7, dice así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Ahí en el segundo caso que vemos aquí, se ordena a los maridos que vivamos sabiamente con ellas, que las tratemos bien. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, dice. El punto es simple. Es nuestra vida de oración. Tercer punto. Mire el versículo 2 ahí de Romanos capítulo 10 que estamos estudiando. Versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Se da cuenta? El testimonio debe de ser la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Recordemos, amados hermanos, que nadie puede ser salvo sin el conocimiento de la palabra de Dios. Nadie. Toda persona debe de oír el testimonio bíblico, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Todo acerca de Jesucristo. Y cuando el oyente escucha el Evangelio y pone su confianza en la persona de quien se habla en el Evangelio, esto es Jesucristo, entonces ocurre el milagro, que por medio de la fe en Jesucristo, su hijo, su hermano, su hermana, su padre, su madre, son salvos. Son salvos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero recordemos aquí en este punto, amados hermanos, que cuando estemos testificando del Señor, debemos de hacerlo coherentemente con la información bíblica. Que la información bíblica sea ordenada de manera que las personas puedan entender este mensaje. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15 dice así: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Presentar el Evangelio con mansedumbre, no con contienda. Con mansedumbre, dice ahí. Con reverencia. Sin hacernos los teólogos, sin hacernos los que más sabemos. Humildad.
amor. Y nuestro testimonio debe de ser muy permanente. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema en esto? Usted puede decir, bueno, sí, yo tengo pasión por las almas, oro, testifico y tales, pero no pasa nada. ¿Cuál es el problema aquí, hermanos? Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15 nos ayudan a entender esto, hermanos. Miren, dice así, está hablando a nosotros los creyentes del Señor Jesucristo. Dice, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. ¿Sí? Una ciudad, y luego pone la analogía, una ciudad asentada sobre un monte no se puede reconocer. Claro. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Se da cuenta? El problema aquí es que muchas veces nuestro testimonio como creyentes es tan tenue, tan poquito, que se confunde con el no creyente, con la persona que vive en pecado. Es decir, irradiamos tan poquita luz que parece que tanto el pecador como el creyente son lo mismo. ¿Por qué? Porque tanto el pecador que usted le está evangelizando como usted como creyente cometen los mismos pecados, viven de la misma manera. Ese es el punto. No hay luz, no hay testimonio, no hay verdad en nosotros. Muchas veces. ¿Cómo podemos afectar de una manera buena y positiva a aquella persona a quien amamos y queremos que vengan al conocimiento de la verdad, conozcan a Jesucristo y en base a su fe en Jesucristo ellos puedan ser salvos? ¿Cómo? Siendo luz. Dice claramente, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino, dice, sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Debemos nosotros de ser esa luz para nuestros seres queridos. ¿Cuántas veces he recibido testimonios de personas y dicen, yo como mi papá no quiero ser? Él va a la iglesia, dice que es cristiano, pero no quiero ser como mi papá, porque él sigue tomando, él sigue bebiendo, se va a discotecas. No quiero ser así. No damos buen testimonio. Ese es el punto. De vuelta acá a Romanos, acompáñenme, Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice así, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel y para salvación, dice, claramente. Pablo está dejando claro que la salvación no es por obras. ¿Por qué les digo esto? Porque toda la nación judía y los religiosos de aquella época basaban su salvación es precisamente en las obras y en la tradición. Un ejemplo de ello es la Iglesia Católica hoy día. Es un ejemplo excelente de eso. Sin embargo, Pablo enseña que la justificación precisamente se obtiene por la fe en Jesucristo y su obra en la cruz. Ahora, esto era muy difícil de entender para los judíos de aquella época. ¿Por qué? Porque ellos se aferraban a las tradiciones y a las reglas de hombres. Sin embargo, vemos que Pablo, por ellos y por su pueblo, él tiene ese anhelo de que ellos conozcan al Señor, de que ellos también sean salvos.
Esto nos recuerda, hermanos, la importancia de la oración para nuestros seres queridos, para nuestra familia, para que ellos también sean salvos. Y entiendan que la salvación no se gana por ningún esfuerzo propio, sino que la salvación es un regalo de Dios que recibimos por la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora, en esto, la idea incorrecta de mucha gente es que creen que son personas que son buenas y que no hacen mal a nadie y que por eso van a ir al cielo. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que solamente hay un camino. Hay una sola verdad, Juan 14:6. Hay un solo camino, hay una sola verdad, es Jesucristo. Hay un solo camino al Padre, es Jesucristo. Hay un solo camino al cielo, es Jesucristo. Recuerde, amado hermano, que Dios desea que todos vengamos al arrepentimiento y todos seamos salvos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahora, esto no es una invitación a que seamos interesados como los demás, sino sencillamente, hermano, tenemos que compartir la fe, nuestra fe, lo que creemos en el Señor. A reconocer, hermano, que nuestra transformación como hogar, como familia, como persona, ha sido gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, en términos de santificación, de servicio, devoción, edificación, restauración como familia. Y la capacidad que usted y yo tenemos de poder afectar en cuanto a Jesucristo, a nuestros seres queridos. Tú y tu casa serán salvos. ¿Qué promesa? Para que esa promesa no solamente sea nuestra, sino también pueda extenderse a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hijo, a nuestra hija. Mire el versículo 2, ¿qué dice ahí? Porque yo les doy testimonio de quien tienen celo de Dios, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice. ¿Sabe? En el contexto, el pueblo de Israel, si usted lee la Biblia, hermano, ellos tenían una gran pasión por Dios. Ellos creían en Dios, pero esto no significa que necesariamente ellos tuvieran un conocimiento verdadero de Dios. Ese es el punto. Las normas, las reglas, las tradiciones les alejaron de la verdad. Y eso sucede hoy en la actualidad también. El trabajo, los afanes, el dinero, la moda, las redes sociales alejan de Dios ahora a la gente, a nuestros familiares. Hoy los jóvenes no quieren casarse, quieren vivir así. Les alejan de Dios. ¿Por qué? Porque casarse significa responsabilidad, compromiso. Hoy los jóvenes de ahora prefieren viajar por todo el mundo, disfrutar la juventud y bueno, si es que está bien, nos casamos por ahí a los 35, 40 años. La moda de hoy. Hoy las parejas no quieren tener hijos, prefieren tener mascotas ahora. ¿Por qué? Porque un hijo les va a interrumpir su vida social, su juventud, les va a estancar. En cambio, la prioridad en la palabra de Dios es justamente eso, casarnos y tener hijos. Todos estos modelos que Dios ha establecido en la Biblia han sido tergiversados por el mundo hoy día, de tal manera que les alejan de Dios. Sucede lo mismo, amados hermanos, hoy día. Las normas, las reglas, tradiciones, afanes, modas, pueden estar alejando de Dios a nuestros seres queridos. ¿Dónde obtenemos un verdadero conocimiento de la verdad? Es en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios. Y en ella encontramos obviamente la revelación del carácter de Dios, de quién es Dios, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.
Y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es bueno. Es puro, es santo. Amados hermanos, el anhelo de conocer a Dios va más allá de una simple emoción. Es un anhelo, hermano, para que nuestros corazones busquen cada día más a Dios, y en ese contexto, que nuestros seres queridos también vengan a esa verdad, a ese conocimiento de la verdad. Que cada impulso, que cada palpitar de nuestro corazón vaya dirigido en cuanto a esta realidad. Tenemos una promesa. Dios, créame, Dios va a cumplir esa promesa, pero es importante que nosotros también hagamos nuestra parte. Tengamos esa pasión por las almas, oremos por ellos, seamos de buen testimonio para ellos, seamos esa luz, que ellos vean la luz de Cristo en nosotros. De esa manera poder testificarles, y que esa promesa que Dios ha prometido, valga la redundancia, se cumpla en la persona a quien usted ama. Para que ellos también sean llenos del conocimiento de la verdad y llenos de la plenitud de Dios. ¡Qué bendición! Yo creo que eso es el anhelo de todos, por nuestros familiares, nuestros seres queridos. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, venimos delante de ti, Señor, a darte a ti todas las gracias, toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, queremos agradecerte, Señor, por las promesas que tú nos has dado en tu palabra. Gracias por ellas, Señor. Que cada uno de los que estamos acá, de los que nos están viendo, Señor, podamos creer, Señor, que tú las vas a cumplir. Padre, Señor, porque sabemos que tú eres Dios y que tú cumples lo que has prometido. Señor, y si tú dices en tu palabra que yo y mi casa seremos salvos, Padre, creemos en esa promesa. Porque tú eres Dios, tú no eres hombre para mentir. Señor, y te ponemos en tus manos a nuestros seres queridos. Tú los conoces, tú sabes quiénes son. Padre, te pedimos que los bendigas, que toques su corazón. Oramos por la salvación de ellos. Oramos, Señor, para que ellos vuelvan a tu redil. Oramos, Señor, Padre, para que seas tú tocando sus corazones, quitando todo argumento, todo razonamiento de sus mentes, Señor, y volviendo sus corazones hacia ti. Oramos, Señor Padre, para que tú pongas ese querer como ese hacer en ellos, Señor, para que ellos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad que es en Jesucristo. Oramos, Señor, para que tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos capacites, Señor, para que en amor y mansedumbre, Señor, nosotros les prediquemos de Jesucristo, Señor. Les hablemos de la necesidad que ellos tienen. Porque, Señor, si bien es cierto, sabemos que una persona sin Cristo se va al infierno, Señor. Así que, Señor, con ese entendimiento, Señor, que haya pasión en nuestras almas por aquella persona a quien amamos, para que pueda conocer a su Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, mientras leemos tu palabra, Señor, muéstranos tus promesas para aferrarnos a ellas, Señor, para confiar cada día más en ti. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.